Muy buenas noches a todos. Agradezco su presencia de la experiencia de los cursos anteriores. Siempre los meses más críticos son junio y julio, que suelen ser los meses más fríos, y tenemos este curso en esta hora tan insólita como muchos me dicen. ¿Cómo van a tener el curso los domingos a las 9 de la noche? Pero bueno, ya fue así, ya quedó así y ustedes también ya están acostumbrados a este horario. Bien, hoy tenemos que tratar uno de los escritos más hermosos de Newman. Es un escrito muy largo, voy a tratar de resumirlo. El tema es, como lo tienen ustedes en el programa, la misión de San Benito. No solamente Newman supo captar lo que hizo San Benito y su misión en la historia, sino también cómo se insertó esa misión en el cuadro general de la historia. Voy a tratar de explicarlo. Nosotros hemos venido viendo, estudiando distintos periodos de la historia de la Iglesia que se unen, digamos, que se conjugan con la historia de la humanidad, con la historia universal. Hemos visto, en primer lugar, la tradición apostólica como tradición fundante de la doctrina católica y de la vida de la Iglesia católica, un primer paso fundamental que ha configurado, vuelvo a repetir, no solo la historia de la Iglesia, sino también la historia de la humanidad. Luego hemos estudiado el tema de los padres de la Iglesia. Es la generación siguiente a la generación apostólica, lo hemos recordado también. Ocupan un vasto periodo de tiempo desde el siglo I prácticamente, porque son los padres apostólicos sucesores de los apóstoles, si quieren ustedes el siglo II, hasta el siglo VII en Occidente, VIII en Oriente. Hemos visto también cómo Newman le da una característica a ese periodo de los padres de la Iglesia, de la patrística, en cuanto que ellos son testimonios de la tradición apostólica, testigos de la tradición apostólica. Son los que nos han acercado a nosotros esa tradición apostólica en toda su plenitud. No se conserva solo en la Sagrada Escritura, ya hemos visto cómo Newman ha insistido sobre eso y cómo ha criticado siempre el principio de sola scriptura. Entre paréntesis, ¿cuánto habría que leer a Newman, ¿no? Porque ese principio ha vuelto con toda su fuerza, y no solo desde el campo protestante, sino lamentablemente también en campo católico. Pensar que Newman dedicó toda su enseñanza a criticar el principio de la sola scriptura, y justamente de la mano de los padres de la Iglesia, que son los que le traían a él la tradición apostólica. Luego Newman pone justamente el periodo benedictino. Si ustedes hacen ahí un estudio de fechas, van a ver que se superpone un poco los últimos siglos de la patrística con los siglos benedictinos. Pero bueno, Newman trata de caracterizar una época. Él es un historiador que tiene una visión, podríamos decir, no tan estricta, sino como un poco más amplia, y sabe que los años pueden mezclarse porque la historia, de hecho, no es
una ciencia matemática, aunque sí nosotros la estudiamos con años, con fechas, etcétera, etcétera, pero los periodos históricos no terminan un día y al día siguiente comienza el otro, no es así. Digo porque si ustedes me preguntan cuáles son las fechas de nacimiento y muerte de San Benito, él nació fines del siglo V, el año 480, y murió en el 547, es decir, siglo VI. Y ustedes dirían, bueno, ahí se superpone un poco con el periodo patrístico. Pero el periodo patrístico tiene sus grandes personajes y sus grandes doctores justamente antes del periodo benedictino. Y además, San Benito, que es el fundador de la orden benedictina y de todo este gran movimiento que voy a tratar de resumir lo más que pueda ahora, digamos, en esos siglos, en esos momentos, por eso es que se puede decir sin ningún problema, como dice Newman en este magnífico estudio, que el periodo benedictino está justamente en el medio, o sea, es un periodo intermedio entre la patrística y la escolástica. La escolástica es el gran movimiento intelectual que comienza en el siglo XI, quizás en el siglo XII, que está capitaneado, podríamos decir así, por Santo Tomás de Aquino. Entonces, Newman pone el periodo benedictino entre el periodo patrístico y el gran periodo de la escolástica, que culmina con el Renacimiento siglo XV. De ese periodo, Newman no ha escrito mucho, ha escrito mucho sobre la tradición apostólica, ya lo hemos dicho, ha escrito muchísimo sobre la patrística, tan es así que sus textos se conservan en cualquier colección de patrólogos, y ha escrito mucho de este periodo benedictino. De la escolástica no ha hablado mucho. ¿Y qué es lo que dice de la misión de San Benito? Comienza haciendo una primera aproximación y dice que los grandes movimientos que se han dado en la Iglesia siempre han surgido de personas concretas. Esto que a ustedes les parecerá una obviedad, en la percepción de la historia, en la comprensión de la historia, es muy importante. Es muy importante porque, ya lo hemos dicho en la primera charla, sobre todo en las escuelas de origen alemán, la influencia del pensamiento de un gran filósofo que se llamaba Friedrich Hegel ha sido muy grande, porque él tenía toda una filosofía del ser genérico y los movimientos históricos se producían, diríamos, no a partir de personas, sino de grupos. Y ese grupo, como si fuera una ola, se expresaba en una persona, que sería un poco como la cresta de la ola, y después volvía a fundirse en la generalidad. Newman, como buen cristiano y buen católico, sostenía exactamente lo contrario. Si los grandes movimientos históricos no han sido como olas de humanidad que han venido irracionalmente
y sin ningún tipo de explicación y se han manifestado en una persona, sino que han sido personas concretas que han dado origen a un movimiento. Newman empieza así este estudio, porque obviamente quiere poner en el centro la figura de San Benito. Pero no pone la figura de San Benito sola, pone tres figuras. Y esto me parece verdaderamente admirable, ¿no? Como Newman se dio cuenta de eso. Bueno, yo creo que ya ustedes lo están viendo, ¿no? Que Newman tenía esa capacidad de darse cuenta de las cosas que no era común, digamos, una cosa excepcional, ¿no? Él se dio cuenta que había un movimiento que había sido provocado o llevado adelante por tres grandes personajes. Y él dice, la historia de la educación católica tiene tres etapas, dice él. La primera, con San Benito y sus monjes. La segunda, con Santo Domingo y sus frailes. Y la tercera, con San Ignacio de Loyola y sus religiosos. Dice, si tenemos que caracterizar a cada una de estas etapas en la historia de la educación católica, diríamos lo siguiente. La etapa antigua está representada por los benedictinos con San Benito. Y su característica fue la poesía. No lo tengo que explicar a eso, pero así lo caracteriza. La segunda etapa, que es la medieval, está representada por los dominicos con Santo Domingo y después, por supuesto, el gran representante, Santo Tomás de Aquino. Y está representada por la ciencia. Y la tercera etapa, que es la moderna, está representada por los jesuitas con San Ignacio de Loyola y está caracterizada por la práctica. Dice, esto que se ha dado en la historia de la educación católica es lo que se da también en la historia de cualquier persona. Cualquier persona comienza su vida con su niñez, que es la etapa de la inocencia, que es la etapa de la fantasía, que es la etapa de los sueños, que es la etapa de la poesía. Por eso los benedictinos, según Newman, se caracterizan con la poesía y con la niñez. Ahora lo vamos a explicar. Dos características de los benedictinos. Son como niños y son como poetas. Cuando uno crece, dice Newman, todo eso desaparece o, bueno, digamos, queda como en un segundo lugar porque justamente la persona ha crecido, ya conoce, ya piensa, ya razona, ya estructura su pensamiento y forma su filosofía, que es una ciencia. Esos fueron los dominicos, que en la Alta Edad Media asumieron todo el pensamiento aristotélico junto con la patrística que le habían heredado ellos, pero sistematizaron, organizaron, estructuraron, publicaron, dieron una enseñanza orgánica propia de una ciencia, organizada e intencional, diríamos. O sea, ellos tuvieron la intención de hacer eso y de cumplir con esa misión.
En cambio, el niño no organiza nada, no tiene una misión que cumplir, no puede realizar un programa, no se programa, vive, diríamos. Y una vez que uno ha adquirido su pensamiento, su reflexión, su metafísica, luego, en la edad adulta, quiere llevar todo eso a la práctica. Y esa fue la misión de San Ignacio: la prudencia, la práctica, la concreción de todo el pensamiento en una vida acorde, coherente con lo que se piensa. Por eso, todos ustedes lo saben, la espiritualidad jesuítica fue una espiritualidad práctica, es decir, que ponía toda su atención en lo que hay que hacer. Por eso, toda la casuística, etcétera, etcétera, que fue propia de los jesuitas. Entonces, Newman hace ese panorama, miren ustedes, tan grande, tan interesante, de la historia de la educación católica, desde los monjes benedictinos a los frailes dominicos, las universidades, bueno, tenemos que hablar, ¿no?, específicamente de eso, y luego los jesuitas con toda su espiritualidad que abarcó el mundo entero. Entonces, vamos a la primera etapa. Es la etapa benedictina. ¿Cuándo surge San Benito? Y si tenemos que hacer también así un planteo general, que es el que hace Newman en este estudio, San Benito surge cuando se derrumba el Imperio Romano, que ustedes saben que fue una tragedia. La caída del Imperio Romano de Occidente fue una verdadera tragedia. Fue la venida abajo de todo un mundo. Pero no solamente eso. No fue el derrumbe de un mundo antiguo, sino que fue también el derrumbe de un mundo antiguo que se había hecho cristiano. Porque el imperio, ustedes saben, primero persiguió a la iglesia, pero después se convierte. Y convierte al cristianismo en la religión oficial del imperio. Al que le toca, por decir así, llorar la caída y el fin de este mundo, de ese mundo, mejor dicho, fue San Agustín, en su famoso sermón sobre la caída de Roma y en su famosa obra de Civitate Dei, la ciudad de Dios, en la que hizo como una aspiración de lo que podía ser el nuevo mundo. Obra que de hecho sirvió para sentar las bases del nuevo mundo que surgió. Bien, al que le toca llorar la caída de ese mundo fue a San Agustín. Al que le tocó enfrentar el nuevo mundo fue a San Benito. ¿Y qué hace San Benito? Que es lo que Newman tanto resalta en este estudio. Frente a la hecatombe, frente a la caída de un mundo, él no sale a construir un mundo nuevo, sino que en vez de salir, entra. ¿Cómo le podría decir? En vez de salir a cumplir con una misión, él se entró dentro de sí mismo. Que esa fue realmente la cuestión admirable en San Benito. Él estaba en Roma, era un joven, tenía sus clases, sus estudios, su familia,
y ve la corrupción que se daba en la que había sido la capital del imperio, en esa decadencia generalizada y en ese resquebrajamiento de lo que había sido Roma, y frente a esa corrupción, él se retira cerca de Roma en una famosa cueva a la cual he tenido la gracia de ir muchas veces, incluso he hecho retiros espirituales en el monasterio que se conserva todavía allí. Se retira a una cueva para llevar una vida de consagración total a Dios en la soledad, en el retiro, en la penitencia y en la oración. Bueno, es hermosísima toda esa historia, yo ahora no la puedo contar, pero sí con Newman llamar la atención de todos ustedes sobre esa actitud, porque además también es como aleccionador para nosotros. En un mundo en crisis, él se retiró a su interior para en su interior unirse íntimamente con Dios, que era la roca firme que no caía en un mundo que caía entero. Él supo, digamos, dónde ir a apoyarse. En Dios que habita en lo profundo del corazón humano, como bien lo había enseñado San Agustín. Bien, se le une mucha gente, muchos monjes, fundó como 12 monasterios en la ladera de Subiaco y luego, supongo esa historia ustedes la conocen, se traslada a Cassino y funda lo que va a ser la famosa abadía de Monte Cassino, donde escribe la famosa regla. Y esa regla benedictina que se sintetiza en el famoso lema ora et labora, es la regla que finalmente se impone en todos los monasterios de Occidente. La vida monástica, bueno, como todo en el cristianismo, había comenzado en Oriente. Comienza a llegar a Occidente, sobre todo de la mano de San Atanasio, que en sus constantes exilios, ya hemos hablado de eso, se refugió en Roma y fue llevando él las tradiciones monásticas de Oriente. De hecho, fueron surgiendo en distintos lugares de Europa iniciativas monásticas antes de San Benito, pero finalmente es la regla de San Benito la que se populariza y finalmente la que es admitida y asimilada por todos los monasterios. De hecho, prácticamente todos los monjes asumen esa regla benedictina. Y dice Newman, ¿cuál es el fondo de la regla benedictina? ¿Y cuál es el trasfondo que se transmite a todos los monjes? Y dice, la fuga mundi, la famosa fuga del mundo. Se invita a todos a fugarse, mejor dicho, a huir de este mundo que se venía abajo, de este mundo que se disolvía, de este mundo que se derrumbaba, como si fuera un edificio, como si fuera una ciudad asediada por el enemigo. Huyamos. Ustedes dirán, ¿era esa la actitud correcta?
Y bueno, nosotros lo vemos ahora con la perspectiva histórica y nos damos cuenta que sí. Y ahí está el tema de la niñez. El niño, ¿qué hace? Huye. No tiene fuerzas, no tiene capacidad, no tiene programa, no tiene organización, no tiene nada. Ante el peligro, huye. Y es lo que hizo San Benito e hicieron todos los monjes. Huyamos. Ustedes dirán, ¿una actitud cobarde? No, es una actitud humilde. ¿Entienden? Es la actitud humilde del que sabe que no puede enfrentarse con este enemigo. La corrupción generalizada de ese momento, que está muy bien explicada en la novela de San Benito que escribió el famoso Luis de Wohl, que tiene tantas biografías, ¿no? Está muy bien explicado. Si no me equivoco, el nombre de la biografía es Ciudadelas de Dios, me parece que se llama. Está muy bien explicado esto. ¿Cómo puedo enfrentar yo un mundo que se viene abajo? No puedo enfrentarlo. Voy a hacer lo mismo que hizo San Benito. Me retiro. Me retiro a buscar refugio en Dios, que es el único que me va a salvar y me va a reconducir y va a orientar mi vida en un momento donde la orientación no existe. Y esto se ha dado en todos los monjes. En todos los monjes. Todos los monjes benedictinos, siguiendo esa fuga mundi, tienen un mismo objeto, un mismo estado y una misma ocupación. Ellos buscaron el refugio en Dios, huyendo de la corrupción del mundo. Buscaron una mortificación de los sentidos y de la razón por medio de la devoción. Y por eso su objeto fue la quietud y la paz. Se fueron a los lugares más remotos que encontraron, en medio de las selvas, en la punta de las montañas, en la lejanía de las ciudades, en los páramos, en los desiertos, en los lugares donde no había absolutamente nadie y a donde no iba nadie, iban los monjes. Allí fueron a buscar la quietud, a buscar la paz. Ese era su objetivo. El estado de su vida, el retiro. Y su ocupación, el trabajo. Porque ahí está, ¿no? Ora et labora. Justamente a todos los lugares donde ellos llegaron, tuvieron que poner manos a la obra, pero de una manera impresionante, ¿no? Uno recorre los grandes monasterios de Europa que se conservan, porque muchos han sido destruidos, y ve grandes edificios, grandes civilizaciones, porque incluso alrededor de los monasterios han nacido pueblos y ciudades, pero claro, eso lo vemos nosotros ahora. Ahí no había nada, absolutamente nada. Ellos tuvieron que talar bosques, secar pantanos, orientar ríos, sanear el terreno, quitar las fieras salvajes. Es impresionante cómo cuenta Newman, citando muchas crónicas de la época, cómo hacían los exorcismos de los lugares a los que llegaban, porque muchos de esos lugares
habían sido consagrados al culto pagano. No se olviden que la vida monástica tuvo gran auge, sobre todo en el norte de Europa, que han sido las naciones más alejadas de lo que ha sido el Imperio Romano y por lo tanto más unidas a las supersticiones propias de esos lugares, ¿no? Como en las Islas Británicas, como en la actual Alemania, como en los Países Bajos, como en los países nórdicos, etcétera, etcétera, que han sido todos evangelizados por los monjes. Pero el monje no tenía la misión de evangelizar. El monje no tenía la misión de convertir a esos pueblos, ¿me entienden? El monje se retiraba en esas zonas, en esos pueblos, y en ese retiro rezaban, trabajaban y sin darse cuenta irradiaban todo eso. Siempre se dice que los monasterios causaron gran admiración a los pueblos bárbaros, hombres guerreros, feroces. Algo se recrea en las películas, ¿no?, que se han hecho sobre esos pueblos y que pasaban de una batalla despiadada a estos pequeños oasis en el medio del bosque, donde un puñado de jóvenes monjes cantaban celestialmente el oficio. Y dice que producía una fascinación tan grande que les dejaban a sus hijos. Por eso este tema de la niñez, del espíritu benedictino unido con la niñez, es una intuición muy grande de parte de Newman. Porque ellos encontraban, digo, los guerreros bárbaros, encontraban en el monasterio el eco de su niñez, ¿no?, que es la edad de la inocencia, vuelvo a repetir, de los sueños, de las fantasías, de las ilusiones, y veían en la espontaneidad de estos hombres un eco de todo ello. Al mismo tiempo su trabajo realizado de una manera monótona, si se quiere, simple y sencilla, pero en la que ellos se daban cuenta que cumplían la voluntad de Dios. Ese trabajo tampoco respondía a un programa. Era el trabajo diario. ¿Qué hay que hacer hoy? No sé, hay que talar ese árbol, hay que arar la tierra, hay que cosechar. Y el monje, en el horario de su trabajo, salía y trabajaba, ofreciendo ese trabajo a Dios como una penitencia saludable, como una mortificación por los pecados de ese mundo corrompido, y al mismo tiempo como una esperanza de la vida futura. Newman trae muchas crónicas de esta actitud de los monjes. No es la agricultura moderna, aunque ellos fueron los que salvaron la arquitectura, la agricultura. Toda la agricultura moderna les debe muchísimo a los monjes. Pero la agricultura moderna es una agricultura organizada, la de los monjes no. Hay que trabajar la tierra, bien, la trabajamos. Hoy, mañana,
pasado y traspasado me muero. Y sí, bueno, yo cumplí con mi trabajo y ahora me voy al cielo. ¿Me entienden? Y se construía todo ese monasterio impresionante. A los 50 años venía una guerra y entraban los invasores y arrasaban el convento. Y lo reducían a piedras sobre el piso, piedras que habían costado 50 años levantar. Y ellos volvían a empezar a levantarlo. Y lo volvían a levantar. Sin quejas, sin lamentos, con una simplicidad que los caracterizaba. Y Newman ahí se pregunta, ¿y qué pasó con el trabajo intelectual? Y el trabajo intelectual tuvo las mismas características que el trabajo manual. No tuvo tampoco un programa. Por eso es que él lo contrapone con el periodo que vino después, que es el periodo dominico. Lástima que Newman no llegó a escribir la misión de Santo Domingo y no llegó a escribir la misión de San Ignacio. En lugar de la misión de San Ignacio, escribió la misión de San Felipe Neri, que es hermoso, un texto que está en el librito que yo traduje justamente, pero sobre Santo Domingo y San Ignacio no escribió. Lo puso como programa, pero finalmente no lo hizo. El trabajo intelectual de los monjes fue el mismo. No respondía a un programa, no respondía a un proyecto, respondía más bien a una herencia que ellos habían recibido, que era la herencia de la patrística y la herencia de la Sagrada Escritura. Por eso ellos fueron los grandes compiladores y copistas de esos escritos. A ellos les tocó, dice Newman, digerir toda la patrística. Todos los escritos de los padres de la Iglesia que llegaban a ellos por medio de los monjes que iban de un monasterio a otro e iban llevando un escrito a otro, a ellos les tocó recibir toda esa herencia, copiarla, digerirla, pero no comentarla, conservarla, como hicieron también con toda la sabiduría clásica antigua. Eso lo han hecho los monjes. ¿Qué hubiera sido? Nosotros no podríamos hacer hoy estudios humanísticos si no fuera por el trabajo de los monjes, que en esos escritorios escribían pacíficamente y tranquilamente como trabajaban la tierra. Y ustedes saben que hay una unión entre los dos trabajos. Bueno, es una historia fascinante. Es una historia fascinante. Porque, ¿qué pasa? Estaba el monje que le tocaba ir a escribir y al otro le tocaba arar la tierra, porque cada uno tenía su trabajo. Ora et labora. Entonces, al que le tocaba escribir, tenía que comenzar el escrito y siempre comenzaban con una letra mayúscula muy grande. El inicio de la frase, de la primera palabra, digamos, era con una mayúscula muy grande. Entonces, hacía la letra mayúscula y la ilustraba, ¿no? La ilustraba con flores, pero también con escenas. Entonces dibujaba quizá a su amigo monje que estaba arando la tierra y lo retrataba ahí. De las miniaturas de los escritos monásticos, nosotros aprendemos todas las actividades que ellos realizaban. Porque están ahí
fotografiados. ¿Mm? Y luego el otro haría lo mismo cuando se cambiaban de oficio. Pero Newman dice, no fue un trabajo intelectual. No era un trabajo intelectual. Aunque ustedes me dirán, si era un trabajo intelectual. Bueno, depende de qué es lo que se entienda por eso. Fue un trabajo intelectual gigantesco, pero no fue un trabajo de investigación científica, metafísica. Eso no. Porque eso quitaba la quietud al monje. Newman dice, el metafísico, el filósofo, el teólogo, se inquieta en su trabajo. Sus pensamientos lo inquietan. Es famosa esa anécdota de Santo Tomás de Aquino, que él tenía que contestar la objeción de los maniqueos y no encontraba la respuesta. Y no la encontraba, y no la encontraba, y no la encontraba. Y sabe que él pensaba. Y los había invitado a comer el rey San Luis, rey de Francia. Y estaban sentados a la mesa y dice que en medio de la comida Santo Tomás hizo un golpe así. ¡Pam! Esa es la respuesta. Los maniqueos le saltaron las copas, las cosas. Y San Luis, que era un santo también, se sorprendió, por supuesto, e inmediatamente llamó a unos escribientes, escriban, y la respuesta. Bueno, ese es el trabajo intelectual que Newman dice que el monje no lo tenía, porque su estado era la quietud, su estado era la simplicidad. Entonces él iba a conservar la sabiduría del mundo anterior a ellos, pero conservarla, transmitirla. Eventualmente contar la historia. Por eso en los monasterios han sido tan famosas las crónicas históricas. El retiro y el reposo entonces ha sido lo propio del monje y solamente salieron de allí cuando un mandato de la autoridad religiosa, digamos, eclesiástica, se los mandaba. Y aquí toca un poco el tema de la poesía. Dice, la vida monástica fue un estado, un retorno al estado primigenio de la humanidad. El monje justamente buscó un ambiente poético, un bosque, una montaña, un valle hermoso, justamente para encontrar allí esa quietud que es la propia de la poesía. La poesía es antagonista de la ciencia. La poesía, en cambio, no habla a la razón, sino a la imaginación y a los afectos. Y así entonces, dice Newman, los benedictinos y las abadías y los monasterios fueron como derramados en toda Europa, no implantados, sino como que se derramaron solos invadieron todo el terreno. Y así ellos cumplieron el oficio de restauración de la civilización y crearon una nueva civilización. Dice Newman, a lo largo de 13 siglos ha permanecido su meritoria inocencia, su resuelta alegría y su persistente tranquilidad. Y eso, dice, es un signo de la grandeza de la misión de San Benito, que se ha conservado entre nosotros hasta la actualidad. Bueno, he dicho mucho y no he dicho casi nada. Acá tengo todo escrito. Yo espero poder pasarles a ustedes el escrito. Está traducido al castellano por una gran newmaniana, la doctora Inés de Casañe. Cuando
terminemos este curso, voy a tratar de pasarles este escrito que es verdaderamente admirable. Igualmente, si tienen mucha ansiedad por leerlo, en la revista Newmaniana está publicado en el número 11 y en el número 12. Las revistas están en internet. Es un poco difícil leerlo porque se lee desde la página, ¿no? Pero tienen ahí los escritos. Yo trataré de pasarlo de la revista a un texto más legible. Y una última cosa que no está en el escrito, pero me parece importante decirlo. Ustedes dirán, ¿y en América pasó lo mismo? En América fue distinto. Porque ustedes dirán, ¿dónde están los benedictinos en América? En la América hispana, todos los monasterios benedictinos son recientes. Porque según tengo entendido, el rey Felipe II no permitió que vinieran a América los benedictinos. Él decía, si la misión del benedictino es esta, rezar y consagrar el mundo a Dios, que lo hagan desde España. No es necesario que se trasladen a América, que recen desde allá. Porque recuerden que se mantenía una unidad, ¿no? América y España eran lo mismo. Entonces, según dicen así, por orden de Felipe II, él decretó que los benedictinos se quedaran en España y que desde allá rezaran por América. Sí, en cambio, vinieron dominicos, jesuitas y bueno, tantas otras órdenes. Pasados los siglos y ya constituidas nuestras naciones, sí comenzaron a venir a América los benedictinos. Y de hecho en Argentina tenemos unos cuantos monasterios, el más cercano, el del Ciambón, en Tucumán, que tiene todas estas características que Newman ha descrito. Y ahí están los monjes, se los puede visitar, yo los he visitado muchas veces. Bien, dejamos entonces aquí. En la próxima charla veremos el tema de las escuelas benedictinas, que son el preludio de las universidades. Y bien, ahí Newman explica cómo surgen de este ambiente, digamos, de sencillez y de simplicidad estas primeras escuelas benedictinas. También una historia apasionante. Así que no se la pierdan.